11:28, vamos al Palacio de la Moneda, vamos a conocer declaraciones que este instante va a empezar a decir el ministro vocero de Gobierno Andrés Chadwick, ahí lo vemos listo ya en el podio, en el patio de los Naranjos. Va a referirse, según hemos podido averiguar, a la situación en Aysén. Está aprobando el audio el vocero de Gobierno y ya tiene un papel en su mano que da cuenta de lo que va a decir en los próximos instantes. Recordemos esto a solo poquito más de media hora de que se produzca la hora que habían establecido los ayseninos como el ultimátum. Bueno, esto no ha ocurrido, ahí vemos al vocero de Gobierno, se alista todo para poder tener las próximas declaraciones, mientras además le agregamos un elemento, el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, ya retornó hacia la región metropolitana, hacia la capital, lo que da cuenta de alguna otra forma de que el gobierno está como cambiando la estrategia, eso podríamos definir. El ministro estaba empoderado en la zona con la idea de dialogar, no se produjo eso y por tanto ahora vamos a ver cuál es el anuncio que va a hacer el vocero, el ministro secretario general de Gobierno Andrés Chadwick, respecto a estas conversaciones que están en punto muerto, que además ayer se produjeron una suerte de emplazamiento y respuesta inmediata del gobierno, dando cuenta de que se está actuando por sobre la ley. Por ello es importante saber lo que va a decir el ministro vocero de Gobierno en los próximos minutos. José Manuel Fernández está en el Palacio de la Moneda. José Manuel, ya estamos con él. Bueno, en los próximos minutos vamos a tener el contacto. Lo importante es que usted va a tener las declaraciones en directo desde el Palacio de la Moneda para tener ese detalle, para saber qué va a ocurrir durante las próximas horas. Recordemos que no ha habido avance en el diálogo, se esperaba incluso que durante este sábado fuera un día clave, a propósito de que había habido conversaciones y negociaciones entre el gobierno y los ayseninos. Vamos al Palacio de la Moneda con el vocero. En la zona de Aysén. En primer lugar, el gobierno, una vez más, quiere reiterar su compromiso de hoy, de ayer y de siempre con el desarrollo de las zonas extremas del país y, en términos muy particulares, con el progreso y el bienestar de Aysén. Y hechos y no palabras. Tenemos hoy día en plena ejecución un plan de desarrollo de Aysén, tenemos en plena ejecución un viejo anhelo histórico de la zona de Aysén, que es vincular por tierra y por pavimento Puerto Montt con Coyhaique, obras que están en ejecución. Tenemos un proyecto de ley en el Parlamento con incentivos y beneficios tributarios especiales para fomentar la inversión, el empleo, la innovación y el emprendimiento de dichas zonas. Y además, en el caso de Aysén, el gobierno ha dado una respuesta a través de una propuesta de medidas a los planteamientos que han hecho los dirigentes del movimiento de Aysén. Eso es el compromiso principal del gobierno. Pero junto a este compromiso y con la misma fuerza, el gobierno tiene un compromiso y un deber que cumplir constitucional, que es la mantención y el respeto por el orden público. Garantizar el orden público es garantizar el derecho de las personas, es proteger el derecho de las personas. Y todo gobierno tiene como principal obligación y deber proteger a las personas. Y cuando nosotros decimos mantener el orden público en Aysén, es porque tenemos el compromiso de proteger a las personas que viven en la zona de Aysén, a poder transitar libremente, al derecho que tienen de que sus ciudades estén abastecidas, al derecho que tienen de poder concurrir a las situaciones médicas, a las urgencias, a los hospitales, al derecho que tienen a poder estudiar enviando a sus hijos al colegio, al derecho que tienen a ir a sus trabajos en términos completamente normales, al derecho que tienen los pensionados de recibir sus pensiones en forma oportuna, al derecho que tienen a vivir en paz. Y el gobierno, así como está fuertemente comprometido con el bienestar de las zonas extremas y con buscar las soluciones cuando sea necesario y es posible realizarlas, está igualmente comprometido con proteger
los derechos de las personas a través de la mantención del orden público. Estuvimos en el día de ayer a punto de poder lograr un acuerdo con los movimientos Aysén con el propósito de iniciar la mesa de trabajo y el diálogo y ellos deponer su actitud ilegal de mantener el bloqueo de los caminos. Prueba de ello fue las reuniones que tuvimos aquí en La Moneda con los parlamentarios de la zona, incluso su reunión con el presidente de la República. Y todo el país vio y escuchó sus declaraciones posteriores en términos de poder lograr y poder tener un acuerdo que permitiera sentarse a la mesa y cumplir con la ley. Lamentablemente, ello no ha sido posible. Han surgido muros de intransigencia, muros de posiciones extremas que han hecho imposible que se pueda iniciar un camino de diálogo y al mismo tiempo se haga respetar la ley levantando los bloqueos de los caminos. Esos muros han surgido al interior del propio movimiento Aysén, muchas veces vinculados al sector de los camioneros y otras veces vinculados a personas que ni siquiera dan la cara, ni siquiera corren riesgo, sino que sean otros o hacen que otros paguen por las acciones que ellos impulsan. El gobierno mantiene firme su convicción de diálogo, pero mantiene igualmente firme su convicción de orden público. Y dado que la situación de las últimas horas ha demostrado una total intransigencia con el propósito de deponer la toma de los caminos y recuperar la normalidad de Aysén por parte de los dirigentes de dicho movimiento, el presidente de la República ha instruido al ministro Rodrigo Álvarez y a la intendenta de la región, Pilar Cuevas, para que en el día de hoy regresen a Santiago. Y una vez que ellos lleguen a Santiago, tendremos inmediatamente o próximamente las reuniones con ambos y el comité político con el propósito de evaluar la situación que se ha vivido y de establecer los pasos a seguir a partir del día lunes. Por lo tanto, tendremos el cumplimiento de la instrucción del presidente para efectos de que el ministro Álvarez y la intendenta Pilar Cuevas retornen en el día de hoy a Santiago para efectos de ver, evaluar y decidir los pasos a seguir. Muchas gracias. Ministro, estamos en directo para Canal 24 Horas. Como primera pregunta, ¿se ha radicalizado el movimiento? Y esto, ¿por qué se lo digo? Básicamente porque son los camioneros los que han quizás tomado la parte más fuerte de este movimiento, y también se lo digo porque se han anunciado movilizaciones en Punta Arenas. Lamentablemente, en la zona de Aysén, cuando todo indicaba de que se podían avanzar en lograr un acuerdo que era tan obvio, tan de sentido común, tan democrático, como es el hecho de sentarse a conversar y ver las propuestas del gobierno y al mismo tiempo levantar las tomas de los caminos y dar cumplimiento a la ley, surgieron en el último momento grupos más radicalizados, grupos de sectores camioneros, grupos que, como decía anteriormente, muchas veces no dan la cara, sino que hacen otros dirigentes que pongan y sean sus voceros, para evitar los riesgos ellos, como siempre ocurre. Pero grupos muy intransigentes, muy radicalizados, que no han sido o no han tenido la voluntad, como muchos otros dirigentes sí la tenían, de dar cumplimiento a la ley y sentarse de inmediato a favorecer el desarrollo de Aysén. Ellos causan un gran perjuicio y daño a Aysén hoy día, donde se está frustrando la posibilidad de podernos encaminar a nuevas medidas que den más impulso a la zona de Aysén. Y lo hacen por su intransigencia, porque todos los chilenos y chilenas, en cualquier lugar del país, todos estamos obligados a respetar la ley, porque así se vive en democracia. Ministro, estamos en vivo para CNN Chile. Bueno, usted nos comentaba que ya el ministro Álvarez junto a la intendenta vienen
de camino a Santiago. Entonces, ¿quién asume ya la responsabilidad del gobierno? ¿Quién queda como autoridad por parte de ustedes? Tomando en cuenta también que allá los voceros y el movimiento Aysén le habían dado como plazo al gobierno hasta el mediodía de hoy. ¿Qué pasa con todo eso? En primer lugar, señalar que al gobierno de Chile no se le da plazo. Que eso quede claro y nítido en todo el país. Al gobierno de Chile, cualquiera sea el gobierno, pero al gobierno del presidente Piñera no se le dan ultimátum. Y queda en la región el intendente subrogante, que es el gobernador de Coyhaique, y permanece hasta el día de mañana al menos el subsecretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, porque en el día de mañana está convocado un gabinete extraordinario de carácter regional, donde el subsecretario Alvarado dará a conocer exactamente lo que ha sucedido, todas las gestiones que se han desarrollado, y estaremos en contacto directo con él para los caminos que van a seguir. Por lo tanto, permanecen en la región el intendente subrogante y el subsecretario Alvarado para todo lo que dice con la coordinación regional, y viene la intendenta por casi menos de 24 horas a las reuniones aquí con el comité político para transmitirle directamente todo aquello que son los pasos que se van a dar a continuación. Ministro, ¿quiénes son los duros? ¿Se les fue esto de las manos a los dirigentes? Y también me gustaría, durante los últimos días se ha vislumbrado quizás la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado. ¿Qué va a suceder con eso? Es lo que vamos a evaluar con el ministro Álvarez y la intendenta, para efecto de tener todos los elementos y ver cuáles son los pasos a seguir en materia de restablecer el orden público. No nos podría señalar quiénes son los sectores más duros. Obviamente que el sector camionero ha sido el que tiene o el que ha tenido las definiciones últimas en torno a levantar la toma de los caminos, cosa que no han estado dispuestos hasta el momento a hacerlo, y da la impresión, por lo que conversan y dicen los propios dirigentes, de que ellos sufren también muchas presiones para efecto de poder tomar un camino que permita dialogar y cumplir la ley. Ministro, buenos días. La lógica indica que no hay otra alternativa que sería escalar en torno a la Ley de Seguridad del Estado, ¿no? Porque si ya se vienen a Santiago, si ya se intentó el diálogo, si hay sectores radicalizados como usted lo menciona, ¿la lógica indica aquello? La lógica indica que vienen a Santiago, evaluamos la situación y vemos los pasos a seguir. Las leyes se aplican, no es necesario estar anunciándolas. Lo veremos en el día de mañana. Ministro, en otro tema, el ex subsecretario Rosende hoy día salió a decir que acerca del terremoto del 2010, que las autoridades habían actuado siguiendo, digamos, los detalles que ellos tenían de aspectos técnicos, que los organismos técnicos le habían entregado. Por tanto, quizás ahí se desprende un poquito de la responsabilidad del gobierno en ese momento. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, como todo el país sabe, esa es una materia específica que está siendo investigada por el Ministerio Público y que se han producido por parte de la fiscal del Ministerio Público 8 formalizaciones con respecto a distintas personas, entre las cuales se encuentra también el subsecretario Rosende. Por lo tanto, es una situación que es parte de la investigación, una investigación criminal. El gobierno espera los resultados de esa investigación criminal. Solo señalamos que en esa investigación ha surgido el hecho de que por cerca de una hora, en la ONEMI estuvieron dadas todas las alertas de tsunami o de maremoto y ninguna autoridad decidió en ningún momento dar una alerta de evacuación. Esa es la razón por la cual se fundamentan las formalizaciones que se le han hecho a distintas personas, entre las cuales se encuentra el ex subsecretario del Interior. Muchas gracias, muy amables. Ministro, solamente el ex subsecretario recién dice que esto es una maniobra política solamente para enlodar la figura de Michelle Bachelet. No, aquí no existen maniobras políticas, existen acciones judiciales. Que nadie confunda en democracia y en el Estado de Derecho, y nadie busque disculparse bajo el amparo de maniobras políticas,
cuando se está desarrollando una investigación criminal en el Ministerio Público, ante los tribunales de justicia, y han existido formalizaciones por ese motivo. Muchas gracias. Eran las palabras... Ahí pasaban entonces las declaraciones del ministro vocero de gobierno, Andrés Chadwick, quien se refería a este conflicto que se vive en la región de Aysén. Él hacía bastante hincapié, sobre todo, diciendo que el gobierno no exige presiones por parte de ningún tipo de movimiento, sobre todo haciendo hincapié a este emplazamiento que habían hecho los voceros del movimiento por Aysén, que habían dado al gobierno hasta hoy al mediodía un plazo para que respondiera a los 11 puntos, hasta estas demandas que estaban haciendo en este conflicto de Aysén. Por ahora, él lo anunciado, lo escuchábamos en vivo a través de CNN Chile, que ya vienen hacia Santiago la intendenta de la región de Aysén, junto también al ministro Álvarez, quienes llegan acá durante esta tarde para tener una reunión de gabinete y ver también todos los puntos y evaluar cuál va a ser el camino y las formas que va a tomar el gobierno para seguir enfrentando este conflicto que ya se extiende por poco más de 3 semanas en la región de Aysén. Sí, perfecto, José Manuel Fernández. Gracias por el reporte oportuno, sin duda, las palabras del vocero Andrés Chadwick. Y hay que tomar en cuenta un poco varios elementos. Uno, aquí el gobierno derechamente cambia la estrategia, hay que destacarlo. Y además, José Manuel, de alguna otra forma, relevar y poner énfasis en lo que dice el vocero de gobierno, destacando que cualquier intento ultimátum no se va a aceptar. Y de alguna otra forma pone, José Manuel, el punto a propósito de posibles otras manifestaciones en otras ciudades. Por eso queríamos destacar ese punto en particular. José Manuel, gracias por el contacto en el Palacio de la Moneda.